Bueno, como hemos visto en clase, una forma de entender el muestreo es la siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos una señal en tiempo continuo y lo que hacemos es multiplicarla por un tren de pulso, ¿vale? De forma que al multiplicar por ese tren de pulso, pues obtenemos nuestra señal muestreada, ¿vale? Obtendríamos nuestra muestra, ¿vale? De esta forma. ¿Vale? Eso matemáticamente se expresaría de la siguiente forma, ¿no? Es decir, tenemos nuestra señal analógica que iría multiplicado por nuestro tren de pulso. Y la definición que hacemos del tren de pulso, pues no son más que delta, una suma infinita de delta, n de menos infinito hasta más infinito, de una delta en t menos múltiplo del periodo de muestreo. ¿Vale? En definitiva, la forma que tendría este tren de pulso sería el siguiente. Tenemos ahí esta secuencia de pulso. Aquí podríamos tener el n igual 0, aquí el n igual 1, n igual 2, n igual 3, y obviamente estarían en múltiplos del periodo de muestreo, es decir, la distancia que hay entre estas dos deltas es justamente el periodo de muestreo. Entonces aquí tendríamos el instante de tiempo 0, aquí el instante de tiempo t, aquí el instante de tiempo 2t y aquí el instante de tiempo 3t. Vale, pues la cuestión es que nosotros podemos hacerle a esto la transformada de Fourier y ver el espectro de la señal muestreada, ¿vale? Una especie de espectro de la señal muestreada. Entonces, si le hacemos la transformada de Fourier, sabemos que esta multiplicación se convierte en una convolución con el espectro del tren de pulso, ¿vale? ¿Y cuál es el espectro del tren de pulso? Pues si le hacéis una transformada de Fourier a ese tren de pulso, veréis que el resultado es el siguiente. Es de nuevo una sumatoria de pulsos, desde k igual menos infinito hasta más infinito, de pulsos en frecuencia, pero en múltiplos, así k de fs. ¿Vale? Todo esto multiplicado por fs. ¿Vale? Es decir, se escalan y se obtienen múltiplos se sitúan en múltiplos de la frecuencia de muestreo. De forma que ahora el tren de pulso estaría puesto de esta forma, es decir, esto recordemos que es en tiempo, esto sería ahora en frecuencia, ¿vale? Tendríamos un pulso aquí en 0 Hz, ¿vale? Tendríamos otro pulso aquí en fs hercios, ¿vale? Aquí en 2 fs y aquí en negativo, ¿vale? Aquí en los múltiplos negativos, menos fs menos 2 fs, ¿vale? Ese es el resultado de hacer una transformada de Fourier a un tren de pulso, ¿vale? Es el otro tren de pulso, el dominio de la frecuencia, donde ahora los pulsos están escalados, es decir, esta altura va multiplicada por fs, no es 1, y aquí tenemos una distancia que en vez de ser t es 1 partido en tt entre el periodo de muestreo, es decir, igual a la frecuencia de muestreo. Vale, pues vamos a hacer esta convolución. Ya sabéis cuál es la fórmula de la convolución, ¿vale? Y para que nos sea más sencillo, vamos a aprovechar la propiedad conmutativa. Y en vez de poner convolucionar el espectro de la señal analógica por el espectro del tren de pulso, lo vamos a hacer al revés. Vamos a convolucionar el espectro del tren de pulso por el espectro de la señal analógica, ¿vale? Es decir, el resultado tendría que salir el mismo, ¿vale? Pues si revisáis las transparencias, veréis que esa convolución queda expresada como una integral de p de gamma por x sub a de gamma, perdón, de f menos gamma, diferencial de gamma. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer en esta expresión de aquí es coger este p de f, esa expresión, y la vamos a meter ahí. ¿Vale? Entonces el resultado que nos quedaría sería el siguiente. Sustituimos el p
y nos quedaría Fs, ¿vale? Que multiplica a una sumatoria de pulsos que van desde menos infinito hasta más infinito, que pondríamos delta, ¿vale? Esto es función de gamma, entonces pondríamos aquí gamma menos k fs, ¿vale? Por xa de f menos gamma, diferencial de gamma, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a aprovechar de dos cosas. Primero, que si tenemos una constante que multiplica nuestra integral, pues la podemos, dentro de la integral la podemos sacar fuera, ¿vale? Igualmente, si tenemos una sumatoria, es decir, da igual que nosotros hagamos la sumatoria, sumemos dos términos y sumemos dos funciones y le hagamos la integral, aquí hagamos la integral a cada una de ellas y luego las sumemos. Es decir, esta sumatoria también puede salir fuera. Entonces, lo que nos queda en este momento sería fs, que multiplica a una sumatoria desde menos infinito hasta más infinito, la vamos acá afuera y ahora haríamos la integral de un pulso desplazado acá por fs por la función, por la señal, el espectro, x, el espectro analógico en f menos gamma de gamma. ¿Vale? Y aquí nos tenemos, voy a hacer aquí un pequeño apartado, aquí nos tenemos que acordar de una propiedad curiosa que tienen las deltas, ¿no? Y era que si nosotros tenemos una cierta función, ¿vale? Tenemos una cierta función y ponemos una delta en la posición A, esta es nuestra función f de x. Si nosotros intentamos calcular la integral de f de x por esa delta situado en A, sería x menos A, el resultado es el resultado de calcular este área que coincide justamente con f, la función f, evaluándola en A. Es decir, el resultado de esta integral es fa. ¿Vale? Aquí tenemos algo muy parecido. ¿Vale? Si tenemos una cierta función, ¿vale? Que la estamos evaluando justamente en ese punto, estaría evaluándose en ese punto. Entonces, aplicando esto aquí, ¿vale? Nos quedaría fs por sumatoria desde k menos infinito hasta más infinito de xa, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que sustituir, ¿vale? Tendríamos f menos, y a este punto vendría todo por esto, k por fs, ¿vale? Y aquí es donde llegamos al resultado que estábamos buscando, ¿vale? Es decir, este sería el espectro de la señal digital.